La Fundació d'Arder Mascaró, que acostumam a donar espai dins les nostres activitats a la memòria històrica, en el recordatori, a l'anàlisi de coses que han passat i que han afectat a la vida i a la història de la gent. Evidentment, el cop d'estat de Xile fa 50 anys, m'hauria agradat celebrar l'acte més a prop de l'11 de setembre, que era quan se celebrava el cinquantenari, però en aquell moment teníem un programa d'activitats i ho hem anat posposant. Però bueno, està dins l'any del cinquantenari del cop d'estat i hem volgut fer un acte d'aquestes característiques. Jo recordar que a Mallorca, els primers anys després del cop, durant quasi 20 anys, se celebrava l'11 de setembre un acte de solidaritat. Se'n van fer alguns molt importants a la plaça Major, duent companys exiliats, un senador que varen dur, que estava per Europa, etc. Sempre ha estat una data que s'ha tingut en compte perquè des d'aquí la lluita revolucionària i la lluita per la transformació a Hispanoamèrica, Amèrica Llatina i tal, sempre s'ha tingut molt dins el cap de la gent que lluita per una societat diferent. I a mi personalment i a la meva generació va ser una època que ens va fer reflexionar molt, perquè és una dècada que va entre la revolució cubana i el cop d'estat de Xile. Hi ha el debat dintre les persones que en aquell moment lluitaven des de l'esquerra transformadora i revolucionària sobre si se podia accedir a canviar el poder, canviar la societat, introduir canvis estructurals en la violència o sense la violència per la via pacífica. I aquesta discussió, i a més, com que érem molt aficionats en aquella època, supos que els joves més que els vells, però en aquell moment jo era molt jove, molt aficionats a fer molt de seminaris, moltes discussions, molts de debats, d'hores i hores, i aquest debat va dur moltes hores. Per una part important de la gent jove que lluitava contra el franquisme aquí o que estava en connexió amb organitzacions. Jo en aquell moment era militant del Partit Comunista aquí. L'experiència xilena la vivíem dia a dia. O sigui, seguíem, jo me sabia decrets de no sé què, i quanta és la manifestació que convocava, que se convocava, que no se convocava, etc. Perquè evidentment era apassionant creure i veure que seria possible a un país d'Hispanoamèrica de vora dels Estats Units la possibilitat de passar a un règim socialista democràtic per via pacífica. Això mos van entusiasmar, ens va alegrar molt. Altres companys nostres ens deien que érem uns ingenus i lamentablement tenien un poc de raó, però bueno, el cop d'estat de Xile va marcar, a més va marcar aquest debat estratègic, perquè no va ser un cop d'estat com altres que s'havien, no era una resposta, o sigui, a Cuba se va fer una revolució on els que feien la revolució, els barbuts i tal, tenien un armament més o menys similar al que tenia l'exèrcit. Les distintes revoltes que hi havia en aquell moment, quan se parlava de la possibilitat de fer una lluita armada per canviar el poder, se parlava en una època que l'estructura militar era similar. A Xile és un canvi radical. A Xile, en Pinochet pega un cop d'estat en l'aviació i l'artilleria pesada. Quasi no treu ni un soldat en el carrer.
i oposar-se en això feia falta no sé què. Bueno, per una altra banda, i ja amb això acabo la meva breu presentació, també he de reconèixer que jo vaig viure a Xile, a Scop de Xile, amb unes condicions personals molt especials que m'han fet que, en fi, jo crec que cada 11 de setembre tinc algun article presentat a la premsa o algun recordatori. Especial perquè jo, com dic, que militava en el Partit Comunista i m'havien detingut i torturat, policia política i social, als anys 70, i el 73, quan se produeix el cop d'estat de Xile, jo estava a la presó, una presó que en Liberto coneix molt bé perquè jo vaig estar un mesos abans que jo, que era la presó de Jaén. I no m'alliberaré mai del cap aquella imatge d'una sala grossa amb dues taules on sopàvem, mirant el telediari, quan va sortir la cara d'en Pinochet, amb les ulleres de sol, amb vestit de militar i anunciant que havia pres el poder i que havia neutralitzat en els bazookas que disparaven des del Palacio de la Moneda, que no van disparar ni un bazooka ni res, i veure aquella, i després viure aquells primers dies. A la presó teníem una ràdio secreta que no mos deixava ni mos dos. És que l'escoltàvem, mos anava donant partes. Me'n recordo un moment determinat que mos varen dir després l'hora agafam i mos varen un moment que deien ara acaba de dir la Pirenaica que el general Prats amb columnes de miners van cap a Santiago de Xile i tots allà, bueno, allà va ser una festa i al cap d'un dia ja va dir que ni mineros, ni Prats, ni res, no? Però, en fi, viure aquesta experiència des d'una situació de repressió com aquella, doncs, me va marcar, com altres els ha marcat la Revolució Cubana o altres els ha marcat altres experiències històriques. I, bueno, i res més, no me vull allargar en aquest tema. Avui comptam en aquesta taula redona amb en Gonçal López, que ha estat professor d'universitat, i ja ho és perquè això de ser professor d'universitat marca caràcter, està jubilat, però és un expert en temes internacionals i ell dedicarà la seva intervenció sobretot a exposar el marc en el que se va produir el cop d'estat. Lisa Bustamante és una companya activista de fa molt de temps que viu aquí, però és filla d'immigrants, d'exilats, que se van haver d'exilar contra el cop d'estat i també ha tingut coneixement molt directe de lo que va ser aquella experiència. I Pedro Vera és el que la va tenir més perquè estava a la universitat, militava a un partit polític d'esquerres en el moment del cop i, bueno, no faré spoilers, que se diu, no? Ja ho contarà cada un el que té, i se referirà més ell a el que és el procés, el que va significar el procés xilè, i ella parlarà un poc de lo que va significar també l'exili i el que va suposar la lluita de solidaritat. Bueno, vos deixo amb ells i després en el final, si no ens dona temps, podrem fer una sèrie de preguntes o de comentaris. Vale, vos deixo amb Gonçalo. Sí, te passaré el micro, si no s'ha enganxat. Aquí. Bé, bones tardes. Gràcies a la Fundació Darder Mascaró per convidar-me. Faré una telegràfica exposició, màxim tenint present que qui m'escolten són professors també a la universitat, llavors me dóna la sensació de que hauré de mesurar millor les... Primer, 40 anys després de néixer als Estats Units, de ser la independència dels Estats Units, 1783, 40 anys després, els Estats Units fa veure el seu projecte de dominar tota Amèrica. America for Americans, la doctrina Monroe. Tot i així, Amèrica encara a principis del XIX estava per fer.
se consolida o se posa en pràctica la política Monroe al final del segle XIX, justament amb el relleu dels imperis. Un vell imperi, Espanya, cedeix, dona, passa el relleu als Estats Units, Cuba, Puerto Rico, les Illes Guam, etc. Són les primeres colònies genuïnament americanes. Però ho seran d'una manera distinta. Abans els vells imperis era un domini polític econòmic. A partir d'ara, l'era de l'imperialisme, n'hi haurà sobiranies, però aquestes sobiranies no representaran res perquè la dependència econòmica és total. És a dir, que als Estats Units comença a aplicar la doctrina Monroe a partir de quan gairebé ja controla i ja té les seves pròpies colònies. Els Estats Units sempre ha mirat al sud amb un menyspreu impressionant. La paraula clàssica en la qual els americans del nord, fixeu-vos la paraula, ja dèiem American, però American és Amèrica del Nord, no és tot el continent. Fins i tot l'apropiament del concepte ja és molt simbòlic. Llavors, ja a partir del 19, els americans amb aquesta espècie de concepte que perdura, que és el concepte de, en anglès, backyard, en castellà, patio trasero, en mallorquí seria el corral. Llavors, a partir d'aquí comencem a veure el que és l'expansió, el domini econòmic i, lògicament, la dependència política també. Utilitzant les paraules del meu mestre, en Josep Fontana, el llibre Por el bien del imperio, per una cosa molt concreta. Brau. Desde los años 20 del siglo pasado, del siglo XX, los gobernantes de Washington elaboraron una lógica que legitimaba el apoyo a dictaduras de derechas, basándose en el hecho de que protegían los intereses del comercio y las inversiones estadounidenses y alineaban a sus gobiernos contra los enemigos de Norteamérica. Y ahora ve lo principal. Lo ilustra en los años 30 con sus propias experiencias el general de Marina Smedley Butler, condecorado por 3 veces con la Medalla del Honor del Congreso. Diu el mateix Butler, en 1914 ayudé a que México, en especial Tampico, resultase seguro para los intereses del petróleo norteamericano. Ayudé a convertir Haití y Cuba en lugares apropiados para que los chicos del National City Bank recaudasen ingresos. Ayudé a la violación de media docena de repúblicas de Centroamérica en beneficio de Wall Street. La lista de los atracos es larga. Ayudé a purificar Nicaragua para la banca internacional Brown Brothers. Preparé a la República Dominicana para los intereses azucareros norteamericanos 1916, punts suspensius. Està molt clar. És el pati, és el corral i aquí és impossible. Penseu, ja abans de la Guerra Freda, penseu el que representa el que és la conglomeració del que s'ha vingut a interpretar i conèixer com les repúbliques bananeres. Per què repúbliques bananeres? Perquè qui comandava era la United Fruit Company, que era la gran empresa americana que produïa el plàtan. Aquestes repúbliques bananeres lamentablement encara ho són, que és Centroamèrica, que és un volcà. Arribam al final de la Segona Guerra Mundial i al principi de la Guerra Freda. La Guerra Freda és l'enfrontament entre polític, el concepte liberal, el concepte front al concepte distint, al capitalisme, al socialisme, i per descomptat a la Guerra Freda seguirà als Estats Units una actitud anticomunista visceral, el macracisme. Dins aquest context, podem veure com entre 1960 i 1980 hi ha 9 països que aconsegueixen 7 per cop d'estat i 2 per la via legal el canvi radical. Són militars que opten també per via socialista i de tots aquests països fracassen. A lo millor la més llarga és Panamà. Panamà, que amb el general Torrijos té un model un poc autònom als Estats Units, firma Torrijos en Carter el que serà el retorn, la utilització del canal, però finalment els americans intervenen. Quins són aquests països? Perú, Panamà, Bolívia, Xile, Equador, Honduras, Jamaica i El Salvador. El que dura més és Panamà, que dura 13 anys, i el que dura menys és El Salvador, un any.
El cas de Xile entra aquí, en aquesta guerra freda. Els Estats Units no pot tolerar de cap de les maneres que hi hagi un govern d'unitat popular que tingui amb els comunistes una aliança. Això és imperdonable. I llavors s'aplicarà el que ha fet en els altres llocs, el que podria ser una espècie, que ho explicaran ells, un boicot general, una manera impossible, que la governança resulta impossible. Les empreses actuen molt clarament, la ITT, que explotava el cobre, etc. I tot i així, varen haver d'emprar la força bruta per donar un segon cop d'estat. Un segon cop d'estat que havien intentat ells, justament en arribar a Allende al poder, quan encara no havia pres el poder, ja varen intentar evitar-ho. No ho varen poder fer. Per tant, quan no, 2 anys després, quan varen veure que fins i tot els resultats electorals no anaven malament per Allende i que la cosa se podia consolidar, llavors clarament varen enviar una quantitat impressionant de dobbers l'arma a la marina xilena, i com es veu perfectament, una pel·lícula, vull aprofitar per dir-ho, la pel·lícula Missing i la pel·lícula La batalla de Xile, totalment obligatòries, les dues, llavors d'aquesta manera es veu com, i utilitzant paraules del gran historiador John H. Hobsbawm, es produeix l'assassinat de Xile. Deix per als meus companys que expliquin el que representa aquesta experiència meravellosa arribada per les vies electorals, però que, vist en temps, resultava francament impossible poder-la, que hagués això pogut anar endavant. Gràcies. Vale, moltes gràcies. Jo donaré un poc un testimoni des de l'experiència personal i com aquesta vida meva doncs s'ha vist modificada i feta molt potent per tot el context que me va tocar viure dins aquest temps històric, no? Jo me varen demanar que xerrés un poc de la meva experiència de l'exili, de la lluita solidària i del darrer temps, tot el que ha estat la memòria històrica i les lleis de memòria a Xile. Llavors jo he fet una petita reflexió i un poc d'anècdota des de lo personal. I he fet un text, però ho he fet en castellà perquè m'acosta molt pensar en Xile i pensar en català. I m'heu de perdonar, però són coses molt viscerals, llavors no funciona la ment d'aquella manera. Llavors començo. Diu: pertenezco a una de las 4 generaciones marcadas por el golpe. Tenía 2 años en el momento en que truncaron por la vía de los tanques y el horror el sueño de muchos hombres y mujeres que día a día construían una realidad diferente y nueva, con sus 1000 desafíos en lo social y en lo humano. Quedaron las madres de esos jóvenes y adultos que ya no están, con nombre y apellidos, en fotos como eran hace 50 años. Están los que salvaron dentro de una clandestinidad dura y vertiginosa, los que salieron al exilio en un proceso complejo y doloroso. Y estamos nosotros, que salimos al exilio de la mano de, pues éramos niños. En esos días de miedo e incertidumbre, algunos permanecieron escondidos en casas de familiares. Otros nacieron semiclandestinos y tomaron apellidos no legítimos para poder salir. Otros jugaron meses en patios de embajadas hasta conseguir volar. Soy parte, una gota de esa diáspora que, sin entender por qué, abandonó el país con destinos desconocidos, haciendo escalas temporales variopintas, como llegar a Colombia para salir a la RDA, de ahí estar una temporada en Cuba, en la Escuela Solidaridad con Chile, en régimen de internado, y terminar en México. Todo eso en un lapso de 2 años. Así, bebés, niños y adolescentes, cual saltimbanquis de puerto en puerto, fuimos liberados del terror y vivimos un exilio de regalo.
Yo salí con 4 años, de la mano de mi madre, de madrugada, vestirme con chaqueta y gorrito y salir sin despedirme de mi prima para que no llorase. Solo un beso a mis abuelos. Recuerdo el frío, un minibús, y me contaron que pasamos por el Paso Libertadores a Mendoza, Argentina. Buenos Aires, segunda parada, y barco hasta Barcelona. 2 semanas navegando, una semana entera sin ver tierra firme. Tiempo para darse cuenta de lo largo del salto. Seguimos los pasos de un primo de mi madre, militante del MIR, que un año antes alcanzó a huir gracias a un familiar republicano catalán que lo recibió en Barcelona. Red familiar y cultura afín motivaron ese destino y no otro. Aún así, él no resistió y se suicidó 3 años después. Muchos no resistieron. Beatriz Allende, hija de Salvador Allende, se disparó un tiro en un 4º piso en La Habana. Tabúes del exilio. Llegamos recién muerto Franco. Estábamos navegando el Atlántico cuando llegó la noticia. Se armó tremenda fiesta. Esa noche la orquesta tocó con ganas. Se bailó, se brindó y hasta los niños pudimos corretear entre el jolgorio. Barcelona bullía. Peleaba en la calle por la amnistía de los presos políticos. Plena transición, mucha incertidumbre, buses cruzados en las Ramblas y escaramuzas con los grises. Y hasta, bueno, éramos habitantes del Raval cuando llegamos. Iban saliendo más chilenos. Europa acogía en Suecia, Bélgica, Alemania, Inglaterra, con apoyo a la inserción, a veces psicológico, a veces económico. Pero el frío del norte y el contraste cultural a nuestra familia nos retuvieron en España. Crecí entre Serrat, Lluís Llach, María del Mar Bonet, Los Parra, Inti Illimani, Quilapayún, Mercedes Sosa, Daniel Biglietti, Carlos Mejía Godoy, Los Palacagüina. Y es que las dictaduras se replicaron por el Cono Sur, y cuando no era concierto solidario con Chile, era por Argentina, por Uruguay, o en apoyo a los movimientos de liberación nacional en Nicaragua, El Salvador, Colombia. Y terminamos todos coreando, a desalambrar, o el pueblo unido jamás será vencido, o vivos los llevaron, vivos los queremos. Los artistas recorrían Europa, la comunidad se iba organizando. En el Palau d'Esports, Quilapayún presentaba la cantata de Santa María, de la matanza de Iquique. El canto, los puños alzados reconectaban todo lo roto. La música, la plástica, la poesía, el cine, el teatro convocaban y saneaban. El miedo a los arrestos selectivos de familiares y amigos llenaba los encuentros y se gritaba: compañeros detenidos desaparecidos, presente, ahora y siempre. Había que denunciar las atrocidades de la dictadura, había que conseguir el repudio mundial y parar el dolor. El año 78 lo recuerdo porque vino Tencha Bussi, Hortensia, viuda de Allende. Viajó buscando la condena de los gobiernos europeos a la dictadura de Pinochet. Vamos a ver a la Tencha, y ahí partía yo de la mano de mi tía. Fuimos 5.000 personas en las cocheras de Sanz. La casa de mi tía se había convertido en el consulado alternativo de Chile en Barcelona. Empezaba a hablarse de la resistencia, de la reorganización en la clandestinidad y en el exterior. En Chile se gestaban las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos. Empezaba su acción la Vicaría de la Solidaridad, las primeras acciones del movimiento Sebastián Acevedo, encadenándose en las rejas de los tribunales de justicia. La sociedad, con mucho miedo y cautela, se rearticulaba en las poblaciones, las ollas comunes, los comités pro derechos humanos, de la CODEJU, de los juveniles, del PIDE, y las organizaciones políticas se reorganizaban con el miedo a los infiltrados, los seguimientos, los sapos, porque la CNI, la DINA, la policía política, no daba tregua. En el exterior, el exilio se reorganizaba en los partidos tradicionales y se formaban comités de solidaridad con Chile para denunciar las atrocidades de la dictadura y promover actividades de repudio y coordinar acciones de protesta, huelgas de hambre en cadena, tomas de consulados, entrega de petitorios, recogida de firmas, marchas, manifestaciones, actos, conciertos.
En las paredes de mi habitación había pegatinas del Frente Sandinista, del PSUC, del MIR, de la Juventud Comunista, de la Unidad Popular, foto de Allende, del Che Guevara, de Víctor Jara. Y como yo, muchos tuvimos una infancia politizada. Se mezclaba Mazinger Z, Heidi, la batalla de los planetas, con un pase de la batalla de Chile de Patricio Guzmán, con Trotsky, Fidel, Marx. Bueno, fuimos niños que crecimos rápido y el exilio superó la cifra de los 200.000. Llegaron los 80, con la rebelión popular de masa, la resistencia, la desobediencia civil, el iba a caer, iba a caer, iba a caer, iba a caer. En La Victoria, Lo Hermida, La Pincoya, la Villa Francia, se alzan nuevos dirigentes. Los jóvenes con mimeógrafos sacan panfletos, octavillas, y aparecen los primeros rayados en los muros. Se convocan las primeras protestas. En el exterior hacemos eco, escuchamos Radio Moscú y nos vamos pasando la prensa de la oposición, la revista Análisis, el diario Fortín Mapocho, y surgen entidades nuevas. En Barcelona, Mujeres por Chile. En casa de mi tía se reúnen mujeres de distintos partidos y sin partido para crear nuevas maneras de reivindicar el retorno de la democracia en Chile. Pintoras, músicas, escritoras, artistas plásticas y visuales, estudiantes, feministas. Se suceden actos y acciones de pequeño formato y de gran formato y convocatoria. Se busca la participación de personalidades, el apoyo del mundo de la cultura. Pintores como Guino Bart o Balmes diseñan los pósters. Marina Rosell canta con su guitarra en actos de solidaridad. Eulogio Dávalos con su piano. Se busca el apoyo de amplia gama de partidos políticos, todos y todas contra Pinochet. Con 15 años viajo sola a Chile, año 86, desde Mallorca. Aquí, con mis contemporáneos, escuchábamos Aviador Dro, Los Rebeldes, Hombre G o The Cure, Talco en la piel, laca en el pelo. Se usaban los jerseys privata y lo top eran llegar en Vespina al instituto. Aterrizo en un país que acaba de vivir el gran paro nacional del 2 y 3 de julio de 1986, jornada histórica en que la gente se tomó las calles, ardieron neumáticos y se unieron profesores, estudiantes y obreros en marchas por todo el país. Fue el primer gran pulso a la dictadura, un punto de inflexión. Los estudiantes secundarios, un año antes, habían hecho la primera toma o ocupación del Liceo 12. Chicos de 14 a 17 años, en el techo del instituto, desplegando un gran lienzo. Seguridad para estudiar, libertad para vivir. Terminó con 315 detenidos y un asalto violento de carabineros, lacrimógenas y apaleos varios. Todos juntos, desde el Comité Profesés, jóvenes de la democracia cristiana, de la izquierda cristiana, comunistas, los sin militancia, con las venas ardiendo de verdad y rebelión, venciendo el miedo, soportando las lumas, que son los palos de madera dura con que aporreaban los carabineros en Chile, los pacos. Mi familia, opositora al régimen, no salía a las protestas, caceroleaba en el patio y poco más. Por vecinos, estudiantes de secundaria, sé de las protestas en la calle Camin con la Alameda, que es en el centro de Santiago, a las 12. Me presenté y de repente, de la nada, se juntaron unos 200 muchachos gritando, parando el tránsito vehicular de la Alameda, como aquí las avingudas, ¿no? Lanzando panfletos y consignas, una marcha espontánea que logra avanzar hacia la Moneda. 2 calles más arriba, antidisturbios dispersan. Guanaco, que es el carro lanzaguas, el Zorrillo lanzando lacrimógenas y los antidisturbios a la carga tomando detenidos. Yo corro sin saber a dónde. Un muchacho coetáneo me toma de la mano y me dice, somos pololos, novios. Y nos ponemos a caminar en dirección a los antidisturbios que corrían hacia nosotros. Él que me dice, no sueltes mi mano y no les mires. Nos esquivan y seguimos al siguiente punto de encuentro 3 calles más allá, media hora después. Es el juego de las escaramuzas y la burla. Es el poder de querer cambiarlo todo porque somos jóvenes, invencibles, inmortales y nos mueve la sed de justicia. Y se vuelve a armar. Cortamos otra vez la Alameda y nuevas caras se suman, otros liceos de la zona que ya salen de clases. Es la generación de los pingüinos, que cíclicamente remueve el país, los que el 2019 empezaron el estallido social.
El muchacho que me protegió y me usó para salvarse de ser detenido era Dago Pérez, hijo de Lumi Videla. Tenía 26 años cuando fue lanzada muerta en una bolsa de basura negra, luego de abusos y tortura, al patio de la Embajada de Italia, donde estaban refugiados varios hombres y mujeres con sus hijos, como medida de amedrentamiento. Su padre, Sergio Pérez, detenido desaparecido hasta el día de hoy. Dago vivía con su abuela. En esa época se hacían pocas preguntas, se trataba de actuar. Muchos años después, ya adulta, supe de quién era descendiente. Él nunca me lo contó. Él sabía cuál era el siguiente punto y de su mano conocí varios muchachos, asistí a numerosas reuniones en el Centro de Alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, en la sede del CODEJU, y terminé de invitada en el primer congreso de la FECES, celebrado en la sede central de la Universidad Católica. Yo era la española. Se respiraba rebeldía y ganas de cambiar la historia, se discutían contenidos y el cómo organizar la acción, cómo convocar para llegar a más y más estudiantes, cómo romper el miedo y avanzar en la lucha contra la dictadura. La FECES denunciaba la educación de mercado que pretendía la dictadura con la municipalización de los colegios y liceos y la privatización de la educación superior. Llegó una advertencia rotunda. A los 15 días de mi aterrizaje, el caso Quemados, Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri son rociados con benzina y quemados por cuerpos de seguridad del Estado. Él estaba como yo, reencontrándose con Chile después de crecer en Estados Unidos. Yo salvé. Él murió. Carmen quedó con vida y un 70% de su superficie corporal quemada. La dictadura actuaba de forma selectiva y contundente. La CNI perseguía y seguían asesinando. Un año antes, 3 profesionales comunistas fueron degollados. Ese hecho de los quemados nos levantó más, la indignación creció y nuestra vida, breve y pequeña, importaba menos. Nos seguíamos sintiendo inmortales e invencibles. Teníamos 15 años. En reuniones más pequeñas escuché por primera vez conceptos como marxismo-leninismo, la disyuntiva entre política de cuadros o política de masas, el cuoteo de las organizaciones sociales, quién estaba llevando la batuta. Pero sobre todo se trataba de organizar quién se conseguía la benzina, quién las botellas y los trapos para las Molotov, dónde se recogían los panfletos y cuál iba a ser el segundo punto. ¿A qué hora nos juntábamos para hacer el mural y quién traía la pintura negra? ¿Dónde se iba a hacer el rayado? ¿De dónde se sacaba el spray? Y entre medio se organizaban fiestas. ¿Dónde hay fiesta el sábado? Y a la voz de ¿qué será lo que quiere el negro? Todos saltábamos coreando que se vaya Pinochet, el que nos salta es sapo. Y así se armaba. De fondo, Los Prisioneros, Soda Stereo, Charly García o De Quirusa con su algo está pasando, algo huele mal, afuera hay 5 tipos que nos quieren liquidar. En la movida cultural estaban las peñas, donde el folclore se mezclaba con Silvio Rodríguez o Serrat, prohibidos por la dictadura. Matucana 100, donde las artes plásticas y el rock reunían a músicos, actores, jóvenes rebeldes del tejido underground de la ciudad. Allí conocí a Amanda Jara, la hija de Víctor Jara. Escuché a los electrodomésticos y disfruté de muchas performances. El arte sostuvo y dio alas a la rebeldía. Llegó septiembre. Preparar la marcha del 11 al cementerio general. La lucha en la calle exigía un mínimo de preparación, limón, sal, pañuelos para soportar los gases. Ese día coreamos por los detenidos desaparecidos, los presos políticos, y a grito y puño alzado, Pinochet, CNI, asesinos del país. En la noche, cada cual fue a distintas poblaciones. Yo terminé con un grupo de jóvenes de la izquierda cristiana, exhaustas, durmiendo en una capilla. Los compañeros se habían conseguido ese lugar para protegernos al final de la jornada. No era un día para volver a la casa el 11 en la noche. En las poblaciones estaban los comités de autodefensa. Ellos coordinaban el alertar cuando llegaba la represión.
Preparaban los materiales para proteger a la población, los neumáticos para las barricadas, los miguelitos, que eran los clavos retorcidos para impedir el avance de los buses de Pacos. Bueno, con todo eso vivido, con esa impronta, regreso a Mallorca, la isla de la calma. Me espera tercero de BUP, el Instituto Ramon Llull, y yo sin Vespino. Me vinculo a las Juventudes Comunistas de Chile, en España, pues era la única juventud política organizada, y me embarco en formar un comité de solidaridad con Chile en Mallorca. Jóvenes chilenos y mallorquines nos empezamos a reunir y organizamos rifas, un mural, realizamos una toma simbólica de la oficina consular honoraria en Palma, reivindicando la libertad de los presos políticos en Chile y el fin de la dictadura. Para el 11 de septiembre convocamos un gran acto por la democracia y contra la dictadura en Chile. Contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas democráticas de la isla, de nuevas generaciones del PP, Unión Mallorquina, Juventud Socialista, Joves del PCM, colectivos de joves comunistas y organizaciones sindicales. En el Salón de Actos de Comisiones Obreras recibimos a Edgardo Enríquez, militante del Partido Radical y padre del fundador del MIR, Miguel Enríquez, muerto en un enfrentamiento contra la DINA el año 74, cuando tenía 30 años, era padre y médico de profesión. Necesitábamos que el repudio internacional a la dictadura dejara en evidencia a la derecha y centroderecha chilenas y se alejaran de Pinochet. El plebiscito de 1988 estaba a la vuelta de la esquina. El no tenía que ganar. Ese año, en un encuentro en Bélgica, en el 88, con más jóvenes chilenos exiliados, pude conocer a Carmen Gloria Quintana, la que quemaron en el 86. Ella estaba en Europa, pues de forma solidaria le ofrecieron tratamiento de reconstrucción del rostro y sus manos con cirugía plástica. Escuchar su testimonio reafirmó el compromiso de luchar contra ese Estado terrorista. Abrazar su cuerpo frágil y sentir su entereza me dio el impulso final a plantearme el retorno como siguiente paso al cumplir los 18 años. En toda Europa empezamos a trabajar por el no. Chile, la alegría ya viene. Y no fue fácil. El sí sacó un 40% del apoyo. Un 40% quería la continuidad de Pinochet y su régimen. Ese 40% duele. Son los que niegan el lado oscuro de la dictadura, que solo ven el jaguar de América, fruto del neoliberalismo salvaje que impuso el régimen de Pinochet. Lo que había sido un regreso a goteo, según salían publicadas las listas, o se decidía un retorno en clandestinidad porque la lucha estaba en el interior y el actuar picaba en la piel, aunque el resultado final fuese detención y cárcel. Después del plebiscito, el retorno se masifica por las ganas de ser parte de la reconstrucción de la democracia, de recuperar un Chile libre y caminar juntos por las grandes alamedas como anunciara Allende. El gobierno danés financia el proyecto del Hogar El Encuentro, casa que servirá de acogida e inserción de jóvenes que retornan solos desde distintos países: Suecia, Hungría, Unión Soviética, Alemania, Francia, Mozambique, Cuba, Venezuela, España, porque los padres ya no se plantean volver, otros no se quieren arriesgar, ya no están, murieron, o volvieron en clandestinidad o están en la cárcel pública presos. Septiembre de 1989. Escribo mi carta al ACNUR y obtengo el reconocimiento de exiliada y como tal un billete de avión de solo retorno y el derecho a transportar 100 kilos. Empaco mis tesoros, libros, discos de vinilo, minicadena para poder escucharlos, un edredón y con 18 años regreso con toda la ilusión a ser parte de ese nuevo capítulo de la historia. A los 3 meses, luego de dar botes en casas de familiares, entro a convivir al Hogar El Encuentro, el de los jóvenes que retornábamos. Allí vivimos una fauna variopinta, de entre 18 y 28 años, haciéndonos un lugar en el país de nuestros padres. Todos traemos una imagen idolatrada de Chile, un país donde no crecimos y nos costaba entender. Vuelvo de Inti Illimani y vuelvo para vivir de Iyapu se hacen nuestros himnos
el de los retornados. Mientras, los presos políticos, entre rejas, esperan juicios y sentencias que no llegan, y la incertidumbre se respira en el aire. Primer jolgorio. El 30 de enero del 90, antes del cambio de mando, se fugan de la cárcel pública 49 presos políticos, la Operación Éxito. Después de 18 meses, el trabajo artesanal de 24 hombres, construyendo un túnel de 60 metros de largo y 40 a 50 centímetros de diámetro, logran salir en el lapso de 2 horas. Ellos, los 24 y 25 más de otros partidos políticos. Entre los ejecutores del túnel se encontraban Rafael Pascual y Jorge Martín, hijos de exiliados republicanos españoles llegados en septiembre del 39 en el Winnipeg, barco que fletó Pablo Neruda con más de 2.000 refugiados de la Guerra Civil Española desde campos de refugiados en Francia. Ellos han tenido prohibido el regreso a Chile por causas pendientes con la justicia militar, mientras muchos militares que violaron los derechos humanos, mataron y torturaron, viven en Chile tranquilos con sus causas prescritas o juicios que aún no terminan. Así va la justicia. Ese día, en todo caso, brindamos por la fuga, celebramos y sentimos que un tiempo nuevo empezaba. Primera puñalada. Patricio Aylwin recibe la banda presidencial, pero Pinochet se queda como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y senador vitalicio en el Senado. 3 semanas después de asumir Aylwin el poder político, 75.000 chilenos llenamos el Estadio Nacional. El que fuera recinto de reclusión masiva, interrogatorios y tortura, se limpió a viva voz de la mano de Silvio Rodríguez e Iraquere. Quedamos afónicos de cantar Santiago de Chile, el Ojalá y tantas otras que habían estado prohibidas por el régimen. Un mes después, en 2 tandas, Serrat llena el Estadio Nacional. Aylwin entre los asistentes, 55.000 personas cantando al unísono Volver a los 17 de Violeta Parra. Habían pasado 17 años de la dictadura. Y finalmente, para completar la catarsis, en octubre, Amnistía Internacional organiza desde Chile un abrazo a la esperanza. 17 horas con músicos de todo el mundo, Sting, Peter Gabriel, Sidney O'Connor, Rubén Blades, Luz Casal, Los Ronaldos, 80.000 personas saneando el dolor después de 17 años. Las madres y mujeres de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos se suben al escenario junto a Sting y bailan la cueca sola. El estadio se llena de luces. Creo que todos lloramos. El año 90 fue un año de sanar, ventilar, limpiar, retomar los espacios, reclamar para el ex Estadio Chile el nombre de Víctor Jara. Todo por hacer, y costaba entender cómo y por dónde. El hogar El Encuentro termina y el retorno continúa. Chile, ese país largo y estrecho, con fronteras naturales contundentes, desierto al norte, cordillera al este, océano al poniente y hielo al sur, se empieza a llenar de salsa de los retornados de Cuba, de merengue de los que regresaban de Colombia, reggae desde otras zonas del Caribe, rock desde Europa, y las estructuras culturales rígidas se empiezan a tambalear y cuestionar. Feminismo, ecología, cultura, la demanda histórica de los pueblos originarios, empiezan a ser nuevos frentes en esta reconstrucción entre todos y todas. La democracia y la libertad abren las puertas a frentes postergados, porque lo primero era recuperar la democracia, y entonces todo lo demás se dejaba después. Seguíamos con los presos políticos en las cárceles, de huelga de hambre en huelga de hambre. Aún no se sabía cuántos detenidos desaparecidos, cuántos ejecutados políticos había en total. Y los tanques seguían al mando de Pinochet. La esperanza de verdad y justicia se abre camino. Se establece la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que en el año 91 presenta el informe RETIC. Sale la cifra de 2.279 víctimas de violencia política. Se recogen los testimonios de familiares directos y se abre el espacio bajo testimonio protegido para lograr recabar información y conocer el paradero de los detenidos desaparecidos. En el intertanto, Pinochet hace sus ejercicios de enlace y Patricio Aylwin calma los aires con «habrá justicia en la medida de lo posible».
Los militares no salieron derrotados. La democracia estaba amarrada. La Constitución de 1980 establece una democracia protegida y autoritaria con senadores designados, entre otras cosas. Las agrupaciones siguen pataleando y la lucha por verdad, justicia y reparación sigue adelante. En 96 sale una nueva cifra, 3.197 víctimas de ejecución extrajudicial y desaparición forzada. En el 98, Pinochet es detenido en Londres. El juez Garzón logra la orden internacional de captura por el asesinato de varios españoles durante la dictadura. Y aunque finalmente, en marzo del 2000, regresa a Chile y termina muriendo en su casa, frente al mundo pasa por una detención de 503 días por genocidio. Es un pequeño éxito de la justicia internacional. No se logra sentencia, no hay condena, pero algo aplaca y lo celebramos igual. La dictadura había sacado para proteger a su gente la ley de amnistía del 78, que dejaba los crímenes de la dictadura impunes. En el 98, la Corte Suprema lo descarta en violaciones a los derechos humanos y empiezan juicios que se alargan décadas, mientras se van muriendo los acusados. Arellano Starr, uno de los importantes de la Caravana de la Muerte. Bueno, hay más de 1.500 casos judiciales pendientes. Para los que finalmente recibieron condenas y las cumplen, habilitaron una cárcel de lujo en Punta Peuco, exclusiva. Los culpables están todos viejos. Historias, monumentos, entrega de títulos póstumos a los familiares de los exalumnos detenidos desaparecidos o ejecutados políticos. Las agrupaciones y entidades de derechos humanos, 50 años después, siguen pataleando, porque los que participaron en las detenciones de los desaparecidos se han burlado y se siguen burlando. Y la justicia sigue siendo insuficiente e ineficiente, con sentencias de baja condena que no dejan caminar con la frente en alto a los familiares. Y a la derecha, con esas sentencias irrisorias de 5 o 10 años de prisión, sigue pormenorizando los hechos acontecidos durante el golpe y en los 17 años de dictadura. Ellos siguen hablando de 2 bandos, un supuesto estado de guerra, con sus bajas respectivas. En agosto de este año, Gabriel Boric, el presidente actual, lanza el Plan Nacional de Búsqueda como política pública integral para buscar a los detenidos desaparecidos, recuperar sus restos, porque estamos a contrarreloj, se mueren los culpables y solo se ha esclarecido el paradero de 307 detenidos desaparecidos. Se trata de buscar verdad, reconstruir memoria, hacer justicia y dar garantías de no repetición. Este 23 de septiembre del 2023, Máximo Pincheira, hijo de un miembro del GAP, de los grupos de amigos del presidente, asesinado, artista visual, junto a otros 11 artistas, realizó una performance con su sangre corriendo entre canaletas frente a la casa de Henry Kissinger en Nueva York, luego que en mayo de este mismo año se publicaran archivos de seguridad nacional de los Estados Unidos y en los documentos desclasificados quedara en evidencia el rol de Kissinger en el derrocamiento de Allende. Hay transcripciones de reuniones con Pinochet. Queremos ayudarlo, no perjudicarlo. Bueno, en este recuento, este ejercicio de memoria viva, me falta mencionar a la 4ª generación, la de nuestros hijos, la de los nietos de los que a pulso levantaron y defendieron desde la moneda, las universidades, las minas, los puertos y los pueblos, el gobierno de la unidad popular y la democracia. Ellos son los que pueden seguir sosteniendo las demandas de verdad, justicia, reparación y velar por la no repetición cuando nosotros ya no estemos. El 1 de septiembre en La Habana, en un conversatorio por los 50 años como este, que tuve la suerte de poder estar, dieron su testimonio las 4 generaciones. Lloramos todos. De velar lo atorado durante 50 años, recordar lo ocurrido, contar lo que ha sido crecer con ello, nos sana como colectivo y como país. Memoria y democracia se necesitan. Y como dijo Boric en esta celebración de los 50 años, memoria es democracia y futuro. Gracias por su atención, su presencia y la escucha. Buenas noches.
a todos y a todas, y muchas gracias por venir, y muchas gracias a la Fundación por esta conmemoración. Ha sido muy emotiva las palabras. Estoy blandito. De la compañera cuyo pololo, ese novio que ella mencionaba, Dagoberto Pérez, yo lo conocí así. Su padre, Sergio Pérez Molina, fue mi compañero. Su madre, Lupi Videla, fue mi compañera. Trabajamos juntos desde el MIR. Y ese niño fue criado por su abuelo, por Fernando Pérez, el padre de Sergio Pérez Molina, tu novio. Bueno, después de este llanto, que no les pido disculpas por el llanto, claro que no, sí les pido disculpas por no dirigirme a ustedes en catalán, en mallorquín, porque al igual que ella, cuando hablo de Chile me sale el castellano. No les voy a decir que no hablo mallorquín, pero bueno. Allende es elegido el 4 de septiembre del año 70. Pero Allende tiene una larga trayectoria como candidato. Allende empieza a ser candidato el año 1952. Repite el 58, repite el 64 y finalmente el 70, que es cuando gana la elección, con solamente el 36,63% de los votos. En segundo lugar llega Jorge Alessandri Rodríguez, que ya había sido presidente el 58, con un 35,29% de los votos. Y en tercer lugar, Radomiro Tomic, de la Democracia Cristiana, el partido que gobernaba en ese momento en Chile, bajo la presidencia de Eduardo Frei Montalva. El apellido Frei les sonará porque en Chile es muy frecuente esto que las presidencias pasen de padres a hijos. Alessandri, el presidente del año 58, es hijo de Arturo Alessandri Palma, que fue presidente de Chile en 1920 y responsable de la Constitución chilena de 1925, que se hace entre gallo y medianoche. Son 12 sujetos los que escriben la Constitución de 1925, que es la segunda Constitución chilena. La primera es de 1833, la segunda del 25, la tercera del 80 con Pinochet. Ninguna Constitución ha sido democrática en Chile. Todas han sido resultado de arreglos a nivel de la gran burguesía. Pero no es suficiente que Allende haya ganado la elección. No tiene mayoría absoluta. Por lo tanto, necesita que el Congreso ratifique al primero o segundo como presidente de Chile. Y empieza una negociación desde los partidos de la Unidad Popular, que son 5 o 6 partidos, con mayoría o hegemonía de un Partido Comunista y Partido Socialista, que son los dos más fuertes, para conseguir que la Democracia Cristiana votara por Salvador Allende como presidente. Para eso la Democracia Cristiana pone una serie de condiciones. No es gratuito. Si les suena esto de las condiciones con la amnistía y los catalanes, no es casual, ¿ya? Esas condiciones es el Estatuto de Garantías, que exige derecho a la propiedad, respeto a la propiedad privada, respeto a la Constitución, respeto al sistema bicameral de Chile, respeto a la judicatura, varias condiciones que la Unidad Popular está dispuesta a firmar. Y así Allende asume entonces en noviembre del año 70. Pero ya empiezan los problemas, porque en el año 70, entre que Allende gana la elección y la toma de posesión en noviembre, asesinan al comandante en jefe del ejército, general René Schneider. Le hacen una encerrona, le encierran, él va con el coche con chofer, como comandante en jefe del ejército, le hacen una encerrona en Santiago. La intención se supone que era secuestrarlo. Schneider se defiende, saca su arma de servicio, lo mismo su chofer, y lo matan. Ese asesinato lo lleva a cabo un partido de extrema derecha que cobrará protagonismo durante los años de la Unidad Popular, Patria y Libertad. Uno de los asesinos es Roberto Time, fallecido hace pocos días atrás, hace como un mes atrás, que Dios los cría y el diablo los junta, es yerno de Pinochet.
termina casándose con una hija de Pinochet a mediados de los 80. Roberto Time nunca fue juzgado por ese asesinato, ¿ya? Y sabemos, por la desclasificación de los documentos de la CIA en Estados Unidos, que quien financia ese asesinato es la CIA. Quien le entrega el armamento a Patria y Libertad es la CIA. Eso está documentado. Después de 25 años se desclasifican muchos documentos de la CIA. Entre esos, el asesinato del general Schneider. Pese a eso, Allende toma posesión y nombra como comandante en jefe al general Carlos Prat, un general constitucionalista que tendrá un importante protagonismo más adelante, como lo iremos viendo. Allende toma posesión en noviembre y empieza a desarrollar su programa de las 40 medidas. Están los partidos de la Unidad Popular, pero hay otro partido que no está en la Unidad Popular, que es el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. El MIR tiene su primer congreso constituyente el año 65 y está formado fundamentalmente por jóvenes disidentes del Partido Comunista, de la juventud del Partido Comunista, Partido Socialista, más algunos grupos trotskistas de la Cuarta Internacional, pequeños grupos maoístas, y se agrupan alrededor del MIR, que tiene su primer congreso el año 65. Y sale elegido un médico de Santiago. Este congreso se lleva a cabo en el local del Sindicato de Zapateros de Santiago. El año 68, ese mismo MIR tiene otro congreso y se hace con el partido La Gente de Concepción. Miguel Enríquez, Bautista Fanchowen, Edgardo Enríquez, hermano de Miguel, Luciano Cruz, se hacen con el control del MIR. El MIR plantea que la vía chilena al socialismo es inviable y se plantea una alternativa político-militar. Se apoya al gobierno de Allende con muchas condiciones, pero mantiene una actividad política intensa para provocar la radicalización del gobierno de la Unidad Popular. Por ejemplo, se crean los frentes intermedios, Frente de Trabajadores Revolucionarios, que no es el MIR, no confundamos un frente político con la militancia. El MCR, Movimiento de Campesinos Revolucionarios, el FER, Frente de Estudiantes Revolucionarios de la Enseñanza Secundaria, Movimiento Universitario de Izquierda en todas las universidades chilenas. De ahí se nutre el MIR para su militancia. Pero el trabajo fundamental está, como lo define el MIR en ese momento, en el año 68, con los más pobres del campo y la ciudad. Sectores que no han sido tocados por el Partido Comunista y por el Partido Socialista, que prioriza a los trabajadores industriales. El MIR se focaliza en el movimiento de pobladores, los pobres de la ciudad, y en el movimiento campesino, que no ha sido tocado por el Partido Comunista y el Partido Socialista, y por los sectores mapuches, los indígenas. Ahí es donde el MIR se hace fuerte. Según avanza el proceso de la Unidad Popular toma muchas medidas muy revolucionarias. Por ejemplo, darle medio litro de leche a cada niño en Chile, con un pan. Todos los niños necesitados en Chile toman medio litro de leche. Fue un cambio tremendo, ¿ya? Terminar con la desnutrición de nuestros niños. Se mantiene el programa de reforma agraria de la democracia cristiana que había empezado el gobierno de Alessandri, que le llamábamos la reforma agraria del macetero, porque era chiquichanga, era una reforma agraria testimonial. Frei la profundiza, es verdad, con su revolución en libertad, pero llega Allende y sí se profundiza y se expropian todos los campos, todos los grandes latifundios con más de 80 hectáreas de riego básico. Se hace un coeficiente y cualquier campo que tenga más de 80 hectáreas de riego básico es sujeto de expropiación. Y se van expropiando miles y miles de hectáreas en Chile. Y ahí está el movimiento de campesinos revolucionarios y el MIR trabajando en el campo y con los mapuches. Esto no nos sale gratis. La derecha y las guardias blancas de estos latifundistas se arman. Empiezan a desalojar a los campesinos que van ocupando los predios. Y tenemos varios muertos, entre ellos Moisés Huentelaf, un compañero mapuche, que es asesinado en la toma de un fundo por el dueño de ese latifundio.
No obstante, sí se profundiza en la reforma agraria, sí se gana mucho terreno y se mantiene y se aumenta la producción agraria en Chile. Pero todo esto no nos va a salir gratis. La derecha sigue conspirando, la derecha no descansa. En noviembre del 72 se lanza un gran paro de los camioneros. Chile se para. Chile se para. Miles de camiones en las orillas de las carreteras en huelga. Y le quitan, los choferes y los propietarios, le quitan a esos camiones un generador, un motor de arranque, por lo tanto no los podemos mover, esos camiones. ¿Ya? A esa huelga se suman los colegios profesionales, colegios de ingenieros, colegios de médicos, por la gran crisis económica que es verdad que empieza a atravesar Chile. Producto de todo el boicot de Estados Unidos. Las exportaciones chilenas dejan de ser pagadas. Nuestro cobre ya no lo pagan, porque Estados Unidos pone una sanción a todos aquellos países o empresas que paguen por las exportaciones que Chile les envía y nos asfixian. Eso es verdad. Y empieza el desabastecimiento. Frente a esa huelga de los camioneros, Allende recurre al gabinete militar el año 72 y nombra ministro del Interior a Carlos Prat. Y otros generales ocupan distintos ministerios, Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Salud, creo recordar. Esto provoca gran descontento en algunos sectores de las Fuerzas Armadas. Tanto es así que la idea de Allende es que el gabinete militar traiga algo de paz social, que tranquilice a la derecha, tranquilice a la burguesía, porque hay militares en el gobierno, ¿ya? Y puedan celebrarse las elecciones parlamentarias de marzo del 73. En marzo tenemos elecciones parlamentarias en Chile donde la derecha espera obtener una gran mayoría y poder impugnar el mandato de Allende. Pero no se da. Allende gana. La Unidad Popular gana. Sube en 3 diputados y un senador su mayoría. Mejor que lo que habíamos ganado el año 70. Por lo tanto, la viabilidad de una denuncia de sancionar el gobierno de Allende se esfuma. Los militares se retiran porque Carlos Prat es abucheado en las calles de Santiago y le presenta su renuncia al presidente Allende. Y Allende no acepta la renuncia de Prat y le pide que continúe, cosa que Carlos Prat acepta. Existe también la Junta de Abastecimiento y Precios, las JAP, que son organizaciones a nivel de barrio para organizar la distribución de los escasos alimentos y bienes esenciales que llegan a determinados negocios y evitar el mercado negro y el acaparamiento de mercadería. Responsable de esa JAP nombra al general Bachelet, padre de la presidenta Bachelet, por 2 veces mandataria socialista durante estos periodos de transición. Bachelet es asesinado en la Agencia de Guerra Aérea, AGA, en Santiago, después del golpe de Estado, y Michelle Bachelet y su madre son detenidas en la Villa Grimaldi de Santiago, hoy un centro de memoria terrible recuerdo, en Santiago. El gobierno de Allende se mantiene pese a toda la asfixia que le impone Estados Unidos. Nacionalizamos el cobre. Vaya delito más grande. Anaconda y Kennecott, Allende dice, vamos a pagar, vamos a indemnizarles, pero primero vamos a calcular los beneficios que ha tenido en los últimos 30 años estas 2 empresas. Y tal es el beneficio, porque no pagaban impuestos, no pagaban impuestos. No nos sorprenda, porque Repsol tampoco pagaba impuestos en Bolivia con el petróleo cuando lo nacionaliza Evo Morales. Tampoco pagaba. Pero claro, cometimos el gran delito de expropiar a una empresa norteamericana que según la enmienda Platt de Estados Unidos, el gobierno norteamericano, cualquier expropiación a una empresa norteamericana es un atentado contra el gobierno del pueblo norteamericano. Por lo tanto, el gobierno norteamericano tiene que reaccionar, no puede permanecer impávido. Y aumenta entonces la presión contra Chile.
Y con esa situación nos encontramos cuando Allende continúa desarrollando el programa de la Unidad Popular. El MIR continúa apoyando a Allende. Recordemos que cuando Allende gana la elección, el 4 de septiembre, el primer aparato de seguridad que Allende tiene a su servicio se lo pone el MIR, porque Allende no se fía de la policía chilena para que le dé la seguridad, ni de los militares. Entonces le pide apoyo al MIR que le dé la seguridad. Y los compañeros del MIR aparecen por primera vez con traje y corbata. ¿Cuándo habían usado corbata esto? Nunca. Pero aparece en una rueda de prensa de Allende con traje y corbata, un grupo de unos 10 o 12 compañeros, y los periodistas le preguntan ¿quiénes le acompañan, presidente? Y dicen, estos jóvenes, era toda gente joven, que le acompañan. Y Allende, un poco desconcertado, sin saber qué contestar, dice, es un grupo de amigos personales. Y de ahí quedan como los GAP. ¿Ya? Y se conoce a la seguridad de Allende como los GAP, y toda esa seguridad se la da el MIR. Porque Beatriz Allende, la hija de Allende que se suicida en Cuba, ¿ya? Tenía muy buena relación con el MIR, con Miguel. También el sobrino de Allende, Andrés Pascal Allende, hijo de Laura Allende, diputada, también se suicidó en Cuba, Laurita Allende, ¿ya? Es primo, es sobrino de Allende, o sea, Beatriz Allende es su prima. Por lo tanto, hay muy buena relación. Tan buena relación que el día del golpe, Miguel, a través de Beatriz, le ofrece a Allende sacarlo de la moneda y llevarlo a los cordones industriales para resistir. Allende agradece, pero dice que no, que él se quede en la moneda. Avanza el proceso, avanza la Unidad Popular, pero la derecha no descansa. Hay un tanquetazo del general Super, que no es la primera vez. Debo recordar que el 4 de septiembre nosotros pensábamos que había golpe de Estado. Y yo soy del sur de Chile, de Concepción, la Universidad de Concepción estudié yo, que es donde se funda el MIR, en el año 68, que les decía, ¿ya? Y somos la Universidad Roja de América Latina. Así nos definían en América Latina, ¿ya? Y nos desplazamos a Santiago un grupo porque teníamos un golpe de Estado la noche del 4 de septiembre. Cuando sabemos que Allende ha ganado, nos vamos a La Moneda. La Moneda está por la calle Moneda y por el otro lado está la Alameda, Bernardo Higgins, una gran alameda. Y estando allí celebrando, nosotros observábamos cómo la Unidad Popular celebraba, nosotros muy modositos, muy recatados, aparecen los tanques. Tanques rodeando La Moneda. Esa misma noche, el general Camilo Valenzuela, jefe de la Plaza de Santiago, decide por cuenta y riesgo que saca los tanques a la calle. ¿Cuál era su intención? ¿Provocar un golpe de Estado esa noche? Frei, que era el presidente, le ordena que retire los tanques. Pasan varias horas hasta que Camilo Valenzuela retira los tanques. Cuando los retira, nos vuelve el alma al cuerpo, ya parece que el golpe no ha prosperado. Pero lo temíamos. Y nos vamos entonces, por la radio escuchamos que Allende va a hablar en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, frente al Cerro Santa Lucía. Y allá nos vamos. Allende habla y nos pide que nos retiremos serenamente a nuestras casas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y es lo que hicimos. No hubo, esa noche no hubo violencia de nada. No se quemó un coche, no hubo nada. Todos estábamos tranquilos, contentos del triunfo. Avanza el programa de la Unidad Popular. Reforma agraria, nacionalización de la gran empresa. Nacionalizamos el cobre, el petróleo, las empresas eléctricas, toda la gran industria chilena pasa al área social de producción, pasa al área de propiedad social. Hay otra área que es el área mixta, donde el Estado participa junto con el sector privado. Nacionalizamos la gran banca. Hablo en este plural, nacionalizamos, porque yo me siento parte de ese proceso. Nacionalizamos la banca también. Todo eso, todos esos avances que tuvimos, provoca también una redistribución del ingreso en Chile. En los primeros años baja la cesantía, aumenta el ingreso per cápita, aumenta el consumo, porque había muchas industrias que no estaban produciendo al 100%, pero al aumentar la demanda,
aumenta la producción al 100% de su capacidad instalada, ¿ya? Y hay una especie de alegría económica que nos duraría poco por las sanciones del gobierno de Estados Unidos. Viene el golpe de Estado en julio, el 11 de julio del año 71 es cuando nacionalizamos el cobre y empiezan nuestros problemas con Estados Unidos incrementados, que ya venían desde que ganó Allende. Porque, como están en los documentos, Kissinger, hablando con Nixon, coinciden en que no podemos permitir un gobierno marxista en un país latinoamericano simplemente por la irresponsabilidad de su pueblo. Somos irresponsables por votar a Allende. ¿Ya? Y nos lo dicen ellos. ¿Ya? Responsables de tantas masacres y tantos asesinatos. ¿Ya? Y me trae a la memoria Palestina. De paso, un homenaje a los compañeros palestinos desde aquí esta noche. ¿Ya? Es un genocidio lo que están haciendo. En marzo del 73, como les decía, Allende gana la elección, por lo tanto la posibilidad de una sanción constitucional al gobierno de Allende se diluye. En educación se propone la Escuela Nacional Unificada, mejorar la enseñanza técnica, mejorar la enseñanza en la Universidad Técnica del Estado, que era una universidad pública, como muchas de las que teníamos en Chile en ese momento, que hoy día la gran mayoría de las universidades en Chile son privadas, hay que pagar por estudiar. Yo estudié en la Universidad de Concepción, yo y mi hermana estudiamos al mismo tiempo, mi hermana estaba terminando la carrera cuando yo empezaba, mi madre, profesora de escuela básica, viuda, jamás fue un problema en mi casa pagar la universidad. Yo estudié gratis, y mi hermana también. ¿Ya? Eso en Chile ya no pasa. Muchos chilenos van a estudiar, chavales van a estudiar a Buenos Aires, porque en Argentina la educación es gratis. Y en Chile no podemos tener esos beneficios. En el año 71 hay un gran mercado negro en Chile, por la falta de recursos, falta de la economía que está decayendo, hay un boicot, incluso de los mismos empresarios, tenemos serios problemas con la distribución de los recursos. No obstante, Allende se mantiene, pero tenemos un intento de golpe de Estado del general Super, ¿ya? En el año 73, en marzo del 73, tenemos un intento de golpe de Estado del general Super, y el general Prat había vuelto al gabinete como ministro de Defensa, y se enfrenta a este coronel que llega a La Moneda con 10 o 12 tanques, 2 camiones con 40 militares, y se enfrentan con la policía de Palacio, que no son soldados. Se enfrenta con la policía de Palacio y consigue el general Prat que estos generales vuelvan a sus cuarteles. ¿Ya? Pero se mantiene el temor. ¿Qué más hay dentro de las Fuerzas Armadas? Prat vuelve a su casa y a los pocos días hay una manifestación frente a su casa de mujeres de generales del ejército que van a tirarle trigo y maíz acusándolo de gallina. Y hombres militares, pero sin uniforme, excepto uno que va uniformado. ¿A quién Prat identifica? Prat identifica a las mujeres de sus generales, identifica a altos oficiales que están vestidos de civil y decide renunciar. Le presenta su renuncia a Allende. Allende le dice que no le acepta la renuncia, pero Prat insiste y propone como comandante en jefe al general Pinochet, porque es un general constitucionalista, un general muy profesional, y Allende acepta la sugerencia de Prat y nombra a Pinochet general. Vale. Me están llamando la atención, no sé por qué. Yo no he dicho nada todavía. Entonces, nos encontramos con que el cuerpo de generales no apoya a Prat como ministro. Y Prat decide renunciar y Allende nombra a Pinochet. Después sabemos que Pinochet no estaba en el ajo del golpe de Estado. Es un advenedizo. El general Toribio Merino, de la Armada, le hace llegar un mensaje a Pinochet, recién nombrado, donde le dice:
el próximo 11 de septiembre hay un golpe de Estado. ¿Te sumas, sí o no? Si no te sumas, te vamos a quitar de en medio. Y Pinochet dice, yo me sumo. Y se da el golpe de Estado. Yo estoy por la mañana en mi casa, a las 7:30 de la mañana, preparándome para irme a clase a la universidad, pongo la radio como todas las mañanas, qué raro, marcha militar. Ya, la derecha otra vez está con la tontería. Cambio de radio, otra marcha militar. Todas marchas militares, todas las radios de Concepción con marchas militares. Me voy a la calle, no hay tráfico, no hay autobuses, y me entero que hay un golpe de Estado. Intento llegar a la universidad, donde habíamos acordado la gente del partido, que nos convocábamos, imposible, está rodeada la universidad, están todos los compañeros presos, todos los que llegaban a la universidad estaban presos. Intento llegar a los cordones industriales, que era el otro sector donde pretendíamos concentrarnos, imposible. Y entramos en un momento de incertidumbre tremendo. Finalmente, para hacerlo breve, yo termino la carrera. La universidad está cerrada varios meses. Cuando la abre la universidad en diciembre, enero del 70, fin del 73, primero del 74, empezamos las clases, no tenemos vacaciones, continuamos el año académico, y yo me gradúo el 24 de noviembre del año 74. Qué suerte la mía. Y quien me entrega el título, yo pedí no ir a esa ceremonia de entrega de títulos, pero me advirtieron que si no iba, tendría que esperar 3 meses para que me lo entregaran por secretaría. Ah, no, yo voy entonces. ¿Ya? Y le pedí a un compañero que me avisara, yo no entré a la ceremonia, me quedé fuera. Me avisó, ya te van a llamar. Efectivamente me llaman. Quien me entrega el título es el fiscal militar que más tarde me condena, que era secretario general de la universidad. Y el Estado, el rector, un general, el otro director de una escuela, todos uniformados. Todos los académicos eran militares. ¿Qué me están contando? Yo me graduó el 24 de noviembre y caigo preso el 24 de diciembre. Justo para Navidad. Paso por cárcel y todo lo que ustedes ya pueden imaginar y salgo al exilio. Yo fui apadrinado por la Federación de Estudiantes de la Universidad de York. Mi nombre se lo entregó a ACNUR. Y salgo entonces con una beca a estudiar en Inglaterra. Tengo becas para Rumanía, Alemania, Canadá, Inglaterra. Yo elegí Inglaterra porque yo hablo un poco de inglés y me voy a estudiar en Inglaterra, donde hago mi posgrado. Y le estaré eternamente agradecido por la oportunidad que nos dieron muchos países europeos. Como comentaba la compañera, Bélgica. Te encontrabas con un belga en la Universidad de Lieja y lo aplaudía, eran todos chilenos. Estaba lleno de chilenos. Yo estudié en la Universidad de Liverpool, en el Centro de Estudios Latinoamericanos de Liverpool, hice mi posgrado. Y nos trataron así. Agradecimientos a todos los países europeos que nos acogieron. Como no están acogiendo a los africanos que están pidiendo asilo, están pidiendo refugio, cruzan en pateras. Yo crucé en avión. Yo llegué a Inglaterra en avión. ¿Ah? Qué ironía. ¿Ah? Claro, nosotros teníamos el ejemplo de Allende, que había impregnado a toda la sociedad progresista europea, y gracias a eso nosotros pudimos tener un exilio bastante bueno, bastante bueno. Yo no vuelvo a Chile hasta muchos años después, cuando recién se me autoriza, por ahí por el 90, se me autoriza a volver, ¿ya? Y por primera vez vuelvo a Chile, y desde ahí voy todos los años. Mantengo contacto con los compañeros, con los viejos camaradas, y, por supuesto, nos quedan cosas en el tintero, pero me dicen que el tiempo se termina. Simplemente